policial. Pero el primer hecho, ahí como les decía, ocurrió en Puente La Noria. Es cuando personal del departamento de tráfico de personas y pasaron la policía de la ciudad, se encontraba realizando el Puente La Noria. En una de Sí, las... estamos todos. Esta es una de las... Brian, Lore, el audio. A las tres personas Ahí está, ahí ya parece que está grabando. Bueno, podemos empezar. ¿Se ve bien ahí? Sí. Te voy a poner en pantalla. No se ve la pantalla, profe. Parece grabando ya, profe. Está grabando y tenemos... ¿Se ve bien la diapositiva? No, no se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva. No se ve la diapositiva. ¿Profe? ¿Sí? Ahí está, profe, ya está grabando. ¿Se ve la diapositiva? No, profe, tiene que no se ve. compartirla. Bueno. A ver cómo es esto. Ojo, que cada vez que alguien habla, aparece en pantalla. Está grabando, compartimos. Ahí está. Ahora sí. Ahora se tiene que ver. ¿Se ve? Ahora sí. Sí. Ahí está. Bien, bien. Ya cada vez vamos a estar más ágiles con esto. Otro de los puntos que, bueno, que no se pueden ver con los videos, tengo que revisar eso, pero otro de los puntos que se pueden optimizar es en el tema de cementación. El tema de cementación hay que trabajar fundamentalmente sobre qué tipo de pozos tengo que yo cementar. No es lo mismo cementar un pozo petrolero, ¿sí? Y otro pozo que sea gasífero, ¿sí? Hay diferencias sustanciales y muy marcadas y muy significativas para que lo que en una puede ser un éxito, en otra es un fracaso, ¿sí? Uno de los puntos, de los parámetros básicos de la cementación, bueno, están descritos en esta diapositiva, que tenemos tiempo de bombeabilidad, filtrado, densidad, relojía, régimen de bombeo, uso de reductores de fricción, agua libre, uso de controladores de gas, usos de equipos automatizados y fundamentalmente una supervisión especializada. Bien, el tiempo de bombeabilidad es el tiempo. Ustedes saben que cuando se mezcla cemento seco con agua, al cabo de un tiempo se fragúa, se endurece, cambia de estado. Bueno, el tiempo de bombeabilidad es el tiempo en el cual la mezcla de agua, cemento más aditivos mantiene unas propiedades reológicas que la transforman en algo bombeable, ¿sí? Es decir, el agua y el cemento se mezclan y comienzan las reacciones de hidratación del cemento y comienzan a cambiar las propiedades reológicas lentamente. Entonces, el tiempo de bombeabilidad es el tiempo en el cual la mezcla agua-cemento alcanza una viscosidad que todavía es muy bombeable por las bombas del camión cementador.
Bueno, ¿para qué necesito este dato? Lo necesito fundamentalmente porque yo tengo una ecuación que me dice que el caudal es el volumen sobre tiempo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un tiempo de bombeabilidad que va a hacer una relación de volumen dividido el caudal y me va a dar el tiempo a mí de bombeabilidad. Es decir, yo tengo obligatoriamente que hacer las pruebas de laboratorio cuando formulo la lechada de cemento y lo tengo que hacer con el agua que voy a utilizar en el pozo, no otra. ¿Con qué agua voy a hacer las pruebas? Con la misma que van a hacer la mezcla de agua y cemento cuando llegado el momento de cementar. Ese agua la tengo que llevar al laboratorio, de donde esté, vamos a suponer si hay algún río cerca, donde se provea el equipo de perforación, o si viene de pozos productores de agua, si viene de algún lago, de lo que sea. Ese agua industrial, esa es la que yo tengo que utilizar para hacer mis ensayos de bombeabilidad. ¿Por qué? Porque el cemento es muy susceptible a tener cambios de propiedades reológicas de acuerdo al contenido de sales y de iones que pueda llegar a tener el agua. Sumado a esto, condiciones de presión y temperatura, porque el pozo es un reactor químico prácticamente, trabaja a presión y temperatura, se van a acelerar un montón de reacciones que pueden ser negativas para nosotros, es decir, un desarrollo prematuro de la viscosidad, y puede llegar un momento de que se fragúe nuestro cemento dentro de la cañería, cuando todavía no está posicionado en el lugar que tiene que ser. Frente a esto, se hace la formulación de la lechada de cemento en laboratorio, se pone en un equipo que se llama consistómetro y que se le da la presión y la temperatura del pozo, que se tiene como dato, de condiciones de fondo de pozo, y se pone en esa cámara una celda con la lechada de cemento y unas paletas que van a estar girando en esas condiciones de presión, temperatura y presión, presión y temperatura, y cuando haya una resistencia de esas paletas a moverse dentro de la lechada de cemento que me implique a mí 20 milivoltios, es una forma de expresar un valor de propiedades reológicas que ya estamos en una situación muy cercana a dejar de poder bombear adecuadamente la lechada de cemento. ¿Sí? Entonces, ese dato de bombeabilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo necesito bombear una lechada de cemento a 5 barriles por minuto, por ejemplo, y a mí yo necesito 2 horas para bombearla y empujarla con lodo para que después el cemento quede por fuera de la cañería, excepto en los últimos 2 caños, si yo necesito 2 horas para eso, mi tiempo de bombeabilidad tiene que respetar ese tiempo. ¿Sí? Tiene que respetar mínimo ese tiempo. Pero, ojo, la situación en el campo es totalmente diferente en el sentido que se toman todos los recaudos como para que no falle esto. Entonces, ¿qué se hace? Se formula una lechada de cemento que tenga la bombeabilidad de hasta 20 milivoltios expresados por el equipo consistómetro, que si yo necesito 2 horas, la lechada tenga 4 horas de bombeabilidad. O sea, yo tengo que tener un margen, lo que estilan hacer las operadoras es tener un margen del doble del tiempo teórico del desplazamiento. ¿Sí? Ustedes piensen que los primeros barriles de cemento que se mezclan,
que van a ir a la cabeza ya empiezan a reaccionar. Y el último que se mezcla es el que menos tiempo de contacto tiene. Ese puede ser que esté fluido, pero el que está adelante, que ya tiene tiempo de viaje, ese ya está reaccionando. Y ya está cambiando las propiedades reológicas de la lechada de cemento. ¿Sí? Entonces, esa bombeabilidad es fundamental en el momento de tener que hacer un diseño de la lechada de cemento, y el tiempo de bombeabilidad debe responder con total seguridad a que la operación va a ser exitosa. Es decir, exitosa es que se lance el tapón, y los tapones limpiadores, etcétera, etcétera, que desplace el cemento, que el tapón de cierre, el tapón ciego que va a empujar al cemento se asiente sobre el collar o con el landing collar, lo que ustedes utilicen, en tiempo y forma, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, BP, British Petroleum, que te pide, cuando vos haces el ensayo de bombeabilidad, que en la mitad del tiempo que se está registrando con la paletita, dando vueltas en presión y temperatura, pares la rotación de esas paletas por 15 minutos o media hora. Y después que reinicies ese movimiento. ¿Qué quieren simular? Es que yo tengo un problema operativo que me ha pasado a mí en el campo. Estoy bombeando con un camión cementador, una lechada de cemento, y se rompe el radiador, se corta la correa, no puedo seguir bombeando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente, si no puedo bombear, la lechada de cemento se quedó quieta. Ahí, en ese tiempo, comienza a desarrollar geles. Tengo que tener formulada la lechada de cemento de manera tal que cuando repare la bomba, o si tengo otro camión cementador, como muchas veces se pide, 2 camiones cementadores, y más en operaciones críticas, se rompe uno, inmediatamente ponemos en funcionamiento el otro y continuamos desplazando el cemento, y más si lo tenemos dentro de cañería. Entonces, ya después de 15 minutos de estar parado, la presión de bombeo va a ser un poco más alta que la que veníamos teniendo. Porque esa situación de parar el movimiento de la lechada de cemento hace que se desarrollen geles, y que después, para volver a circular, yo tenga incrementos de presión. Entonces, todo eso lo tengo que prever, y me lo pide la compañía operadora, que yo me asegure que voy a tener el doble de tiempo teórico de bombeabilidad para ubicar el cemento, más una situación de emergencia en el medio de 15 minutos de reposo por problemas mecánicos. 15 o 20 minutos, media hora, depende el criterio y la gravedad o el tamaño del riesgo de la operación, ¿sí? No es lo mismo cementar un pozo que te va a llevar 2 horas a tener que cementar un pozo que va a tener 8 horas bombeando un camión de cementación con caudal, con presión. Y bueno, es posible que se te rompa más fácil si te bombeas 8 horas seguidas que bombear 2 horas. Bueno, entonces, comprendido el tiempo de bombeabilidad, óptimo sería el doble del teórico más una prueba de 15 minutos o 30 de reposo para asegurar que mi bombeabilidad todavía es confiable y se puede terminar el trabajo. Un punto donde he optimizado y me he asegurado la calidad. Otro es el filtrado. A diferencia de los fluidos de perforación, las lechadas de cemento no están constituidas por arcillas plásticas hidratables que puedan brindarnos un buen revoque, un control de filtrado adecuado. Tenemos arcillas calcinadas, sales de calcio, silicatos, todos los componentes que ustedes ya conocen químicamente de lo que tiene el cemento. Dentro de lo cual los hacen muy diferentes a los fluidos de perforación. Entonces, el control de pérdida de filtrado es un problema
adicional y característico. Si yo no formulo un control de filtrado con aditivos específicos, es muy posible de que mi lechada se deshidrate prematuramente y obtenga lo que se llama un falso fragüe o un flash, que en lo que desemboca es tener un cemento fraguado de muy bajas propiedades mecánicas, no de lo que yo había diseñado. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué es lo que tienen que lograr? Bien, el tiempo de bombeabilidad, perfecto. Si yo le saco agua a la lechada de cemento, como el cemento se tiene que hidratar, le estoy sacando uno de los alimentos que son fundamentales como para lograr desarrollar una buena resistencia a la compresión, que es básico y fundamental al momento de tener que punzar una cañería. ¿Sí? Ustedes tienen un cemento mal fraguado, ustedes no tienen resistencia a la compresión. Pueden perder hermeticidad hidráulica en cualquier momento. No les sirve para punzar. Se le van a comunicar las capas. No sirve ese trabajo. Entonces, una de las cosas que se evalúan en la cementación es la resistencia a la compresión, que tiene que tener valores de aproximadamente 2000 PSI. Allá en esos valores está bastante bien. Con el tiempo, esa resistencia a la compresión va a ir creciendo, pero en las horas de fragüe que uno calcula, porque uno tiene, por un lado tiene que combatir de que no, de frenar el fragüe para tener bombeabilidad, y después que crezca la, digamos, la viscosidad, que se inicie el fragüe en una forma lo más rápida posible. Una vez que el cemento está ubicado, nosotros necesitamos que el cemento fragüe lo más rápido posible, y para eso tiene que tener la cantidad de agua diseñada disponible para hidratarse y hacer los cambios físico-químicos que la operación requiera. Entonces, si yo dejo perder el agua a la formación, no tengo agua para realizar un buen fragüe con resistencia a la compresión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aditivar la lechada de cemento con reductores de filtrado, polímeros reductores de filtrado, ¿sí? Como si fuera un lodo que utiliza, por ejemplo, un PAC, una CMC, un almidón, etcétera, etcétera. Acá hay aditivos especiales, muchos son usados en la parte del lodo, para controlar la pérdida de agua de filtrado. Es decir, es común que yo tenga, me quedan 10 minutos. Bueno, inmediatamente ustedes, después de esto, vuelven a entrar con la otra contraseña para tener los otros 40 minutos, ¿sí? Entonces, hablamos del filtrado. Cuando tenemos una capa de gas que cementar, debemos de aditivar el filtrado a valores inferiores a 30 centímetros cúbicos por cada media hora. ¿Sí? Lo ideal serían 20, eso sería fantástico. Más los aditivos de control de movilidad del gas, aditivos de control de gas que normalmente pasan por viscosificar la fase continua. La parte acuosa tiene que tener aditivos viscosificantes de esa agua para que las gotitas de gas, si se llegan a meter, porque cuando comienza a fraguar, comenzamos a perder presión hidrostática, se coalescan, se junten esas microgotas, formen otras gotas más grandes, y ahí comienza la canalización del cemento, que es algo totalmente indeseado, ¿sí? Si yo le brindo un medio acuoso totalmente viscoso, la posibilidad que la burbujita de gas que entró por pérdida de presión hidrostática debido al fragüe no tenga posibilidad de moverse con libertad dentro de la lechada de cemento. Bien. Para un pozo petrolero, entre 30 y 50 centímetros cúbicos de previo filtrado es aceptable.
Para punzar, algunos consideran de que con 500 psi de resistencia a la compresión ya se puede punzar. Después el tiempo a mí me va a dar mayores valores de resistencia a la compresión. ¿Sí? La densidad tiene que ser, en realidad tiene que ser, está muy, muy bien relacionada con la posibilidad de fracturar. O sea que un exceso de densidad, una altura de anillo demasiado grande me va a generar, cuando esté dentro del tiempo de la bombeabilidad, una generación de una sobrepresión en el fondo de pozo que puede alcanzar a fracturar la formación. Cuando eso sucede, bueno, hay que aditivar la lechada de cemento con agentes alivianadores, puzolana, hay una serie de aditivos específicos por cada compañía de cementación, tiene sus nombres comerciales, que son, algunas son microesferas de vidrio. Eso sí, vamos a trabajar en una sola fase. Otra pueden ser, podemos trabajar con lechadas espumadas, nitrogenadas, los colchones que yo tengo que tener, que también es una zona, digamos, de oportunidad de optimización, para lograr la mejor remoción. Ustedes saben de que el tiempo, el volumen de los colchones está muy relacionado al caudal con que yo voy a circular, y eso me va a mí a dar un tiempo de contacto de los colchones mecánicos y químicos para poder trabajar químicamente, porque bueno, la química tiene su tiempo de trabajo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos por ejemplo, una reacción química instantánea, es una explosión, ¿sí? Pero una reacción química de una corrosión tiene un tiempo prolongado, y son reacciones químicas. Acá tenemos que lograr que en un tiempo de contacto de 15 minutos aproximadamente, tengamos esa posibilidad con los aditivos químicos que nosotros estamos trabajando de poder remover el revoque, desprenderlo, desintegrarlo, para que después la lechada de cemento se adhiera eficientemente a la formación y al caño. La riología, evidentemente, tenemos que tratar que la riología sea de valores bajos, para que puedan llegar a cubrir, lo ideal es cementar en régimen turbulento, o sea que es un frente plano que va avanzando en el espacio anular entre caño y formación, y va logrando entregar esa energía y poder, digamos, tomarse bien de la formación, de lo que limpió los colchones limpiadores químicos y mecánicos. El régimen de bombeo va a estar relacionado fundamentalmente con el hecho de poder trabajar nosotros en valores de turbulencia, ¿sí? Y que esa turbulencia no me generen grandes valores, incrementos de presión, como para que a mí me pueda significar una fractura. Por eso se analiza los coeficientes de fractura cuando se diseña la lechada de cemento. Bueno, para reducir esa generación de esas fuerzas negativas, utilizamos reductores de fricción, que son nada más ni nada menos que productos organometálicos parecidos a los dispersantes de los fluidos de perforación, que reducen la fricción, es decir, generan mucha menor cantidad de pérdida de presión. El agua libre está relacionado. El agua libre es cuando ustedes tienen la lechada de cemento, la ponen en una probeta y la dejan en reposo. Se va a sentar el cemento y va a quedar un agua limpia por encima de la parte de cemento que está sedimentando. Si esa agua es mucha, la calidad de la lechada es mala.
Nosotros tenemos que lograr de que tenga un agua libre lo menos posible. Lo menos posible. ¿Por qué? Porque eso también está relacionado que el agua libre es la que se va a ir a la formación. ¿Sí? Y a mí me quita el agua necesaria para que la lechada de cemento se hidrate adecuadamente en las condiciones de fondo de pozo, presión y temperatura. Bien. Uso de controladores de gas, bueno, los mencionamos. Antiguamente se usaba látex líquido, se agregaba la lechada de cemento y con eso se viscosificaba el agua de la lechada y con eso se podía lograr mejor adherencia en el tubo y en la formación y impedía, digamos, el movimiento de la burbuja de gas. Hoy se utilizan otros polímeros que en muchos casos son superiores a ese antiguo producto. Uso de equipos automatizados, eso también me va a mejorar a mí una cementación debido a que vamos a estar en presencia de volúmenes y lo que nosotros pretendemos es que esa cementación con estos equipos tener la mayor homogeneidad de los valores de la lechada de cemento, fundamentalmente en lo que se refiere a su densidad. ¿Sí? Bueno, antes que se corte, alguno que quiera levantar la mano y pregunte. Hola. Hola. ¿Escucha algo? ¿Alguno que quiera levantar la mano? Preguntar antes que se corte. ¿Preguntas? Nada, profe. Bueno, en cualquier momento se corta esto, ¿no? Los chicos que tienen el micrófono abierto, recomendarle de apagar. Todo el ambiente. Sí, yo no sé quién es el que tiene el perrito por ahí. Bien. Sí, escucho. En el tiempo de movilidad, cuando usted decía que se usa el agua, que se hace la prueba, digamos, con el agua que voy a usar, ¿eso se hace una